Bienvenidos a Super Top. En el video de hoy os contaremos el top 10 personas que fueron encarceladas siendo inocentes. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si de repente fueras acusado de un delito que no cometiste? ¿Cómo te sentirías si te arrebataran tu libertad y fueras privado de todo lo que amas? A medida que desentrañaremos esta historia de injusticia y lucha, recordemos que muchas veces la realidad supera la ficción. Ahora es el momento de abrir los ojos y enfrentar la verdad, porque en cada uno de estos casos se revelarán aspectos oscuros del sistema judicial. Prepárense para conocer detalles escalofriantes y giros inesperados que desafiarán todo lo que creían saber acerca de la justicia. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Número 10. Christopher Tapp. Tiempo en prisión 21 años. El 13 de junio de 1996, Angie Dock fue violada y asesinada en su apartamento de Idaho Falls, Idaho. Christopher Tapp, un amigo de Dock, fue arrestado y acusado de ser cómplice del delito. Durante las entrevistas policiales, Tapp cambió varias veces su historia sobre su participación en el crimen. Fue condenado por asesinato en primer grado, violación y uso de arma letal en la comisión de un delito grave. Sin embargo, las pruebas de ADN excluyeron a Tapp y a otro sospechoso, y surgieron dudas sobre su culpabilidad. El Proyecto Inocencia de Idaho asumió su caso y solicitó nuevas pruebas de ADN. En 2017, la condena por violación de Tapp fue anulada y su sentencia por asesinato se redujo al tiempo cumplido, lo que llevó a su liberación de prisión. Número 9. Arthur Lee Whitfield. Tiempo en prisión 22 años. El 14 de agosto de 1981 se presentaron acusaciones contra Arthur Lee Whitfield por el delito de violación en Norfolk, Virginia. Hace 25 años, la víctima identificó a Whitfield como su agresor, describiéndolo como un hombre afroamericano de estatura alta, musculoso, tez clara y ojos color avellana. Esta misma descripción también fue utilizada para identificar al agresor en otro caso de violación que tuvo lugar esa misma noche. Como resultado, Whitfield fue sometido a juicio, hallado culpable de ambos delitos y sentenciado a 63 años de prisión. Sin embargo, en agosto de 2004, las autoridades de Virginia liberaron a Whitfield después de que las pruebas de ADN demostraran su inocencia en relación con ambas violaciones. Es importante destacar que Whitfield ya había cumplido 22 años de condena por delito que posteriormente se demostró que no cometió. Número 8. Billy Wayne Miller. Tiempo en prisión 22 años. Billy Wayne Miller fue liberado en mayo del 2006 después de que una prueba de ADN demostrara su inocencia en una violación por la que fue condenado en 1984. Fue exonerado oficialmente el 20 de diciembre del 2006 mediante un indulto emitido por el gobernador de Texas, Rick Perry. El crimen ocurrió el 26 de septiembre de 1983. Cuando la víctima fue abordada por un hombre mientras caminaba hacia una parada de autobús en el condado de Dallas. El hombre la violó en varias ocasiones y la llevó a una casa donde la obligó a entrar. La víctima pudo escapar y alertar a la policía. La identificación del agresor se basó en los números de la placa del automóvil que estaban registrados a nombre del padre de Billy Wayne Miller. La víctima lo identificó en el juicio como el hombre que la atacó y otros testigos de cargo respaldaron la acusación. Sin embargo, en 2005 se permitió realizar pruebas de ADN posteriores a la condena, y los resultados demostraron que el perfil de ADN encontrado en el kit de violación no coincidían con los de Miller. Tras su liberación, se le otorgaron $500,000 en compensación y una anualidad mensual de $11,000. Número 7. Darryl Howard. Tiempo en prisión 24 años. El 27 de noviembre de 1991 se descubrieron los cuerpos de Doris Washington y su hija Nishonda en un apartamento de Carolina del Norte. Ambas habían sido asesinadas y agredidas sexualmente. Darryl Howard, amigo de Doris, fue considerado sospechoso debido a su relación con ella y su presencia cerca del apartamento. A pesar de las pruebas de ADN que excluían a Howard como agresor sexual, fue condenado por 2 cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de incendio premeditado en 1995. Sin embargo, en 2009 se realizaron pruebas de ADN adicionales que excluyeron a Howard y señalaron a otro individuo, Jermaine Jones, como posible culpable. A pesar de esto, las autoridades se negaron a investigar más a fondo.
En mayo del 2014, las condenas de Howard fueron anuladas debido a la ocultación de pruebas por parte del fiscal y el detective. Número 6. Rafael Ruiz. Tiempo en prisión, 24 años. Cuando Rafael Ruiz salió de prisión, había pasado la mitad de su vida allí. Ruiz, quien ahora tiene 60 años, fue condenado por agresión sexual en 1965 y sentenciado a 8 a 25 años de prisión, cumpliendo la sentencia completa. En 2009, Ruiz fue puesto en libertad condicional, pero aún tenía la condena pendiente, a pesar de haber mantenido su inocencia todo el tiempo, lo cual irónicamente contribuyó a su larga sentencia. Sin embargo, después de 35 años, la Corte Suprema del Estado de Nueva York anuló su condena y desestimó todos los cargos en su contra, basándose en pruebas de ADN. Número 5. William Barnhouse. En abril de 1992, una mujer de 22 años fue violada en Muncie, Indiana. La policía detuvo a William Barnhouse, de 35 años, después de que la víctima lo identificara como su atacante. En diciembre de 1992, Barnhouse fue declarado culpable de violación y conducta delictiva desviada, y fue condenado a 80 años de prisión. Posteriormente, se descubrió que los testimonios de los analistas del FBI que afirmaban la coincidencia de cabello y otros análisis microscópicos eran científicamente inválidos. Esto llevó a una revisión en los testimonios e informes de los análisis del FBI, que revelaron que habían proporcionado testimonios o informes erróneos en más del 90% de los casos revisados hasta el 2017. En 2016 se realizaron pruebas de ADN en el kit de violación y en los jeans de la víctima, excluyendo a Barnhouse como fuente de evidencia biológica. Esto llevó a la anulación de sus condenas y su liberación de prisión el 8 de marzo del 2017. Número 4. Paul Terry. Tiempo en prisión, 26 años. En 1976, Lisa Cabaza, una niña de 9 años, fue violada y asesinada en Chicago. Paul Terry y Michael Evans, ambos de 17 años en ese momento, fueron acusados del crimen. Lisa fue encontrada muerta en un callejón cerca de su casa. Una secretaria llamada Judith Januszewski presenció a 2 jóvenes negros forcejeando con una joven blanca cerca de la escena del crimen. Identificó a Michael Evans como uno de los jóvenes y los denunció a la policía. Evans fue arrestado y acusado de violación, secuestro y asesinato. Durante el juicio de Evans, se descubrió que Januszewski había recibido dinero del fiscal del estado, lo que afectó su credibilidad. Antes del nuevo juicio, los cargos contra Davis fueron retirados cuando Kate Jones se retractó. Evans y Terry fueron juzgados y condenados a largas penas en prisión por homicidio, secuestro agravado, violación y agresión sexual desviada. En 1994, se obtuvieron pruebas de ADN que excluyeron a Evans, Terry y Davis como fuente de semen encontradas en la víctima. Sin embargo, fue en 2003 cuando los fiscales finalmente desestimaron los cargos y liberaron a Evans y Terry. Número 3. William Dillon. Tiempo en prisión, 27 años. William Dillon fue liberado de prisión en 2008, después de cumplir casi 27 años por un asesinato que no cometió. Fue condenado injustamente en 1981, debido a una identificación cuestionable del testigo presencial, el testimonio poco confiable del adiestrador de perros rastreadores de olores y el testimonio de un informe en la cárcel. El crimen ocurrió en 1981, cuando James Dorak fue golpeado hasta la muerte cerca de Canova Beach, Florida. Dillon fue arrestado y acusado después de que un conductor lo recogiera en una autopista, con una camisa ensangrentada cerca de la escena del crimen. En el juicio se presentaron testimonios contradictorios y poco confiables, incluyendo la identificación del adiestrador de perros y un informe de la cárcel. Después de su condena, surgieron dudas sobre la confiabilidad del testimonio del adiestrador de perros y se revelaron problemas con las pruebas presentadas en el juicio. En 2008, se realizaron pruebas de ADN en la camiseta ensangrentada y los resultados excluyeron a Dillon como el autor del crimen. Fue liberado y exonerado oficialmente en diciembre del 2008. Número 2. Raymond Torres. Tiempo en prisión, 29 años. Raymond Torres, un hombre afroamericano, fue víctima de una grave injusticia judicial en el estado de Ohio. El 24 de mayo de 1981, Torres fue acusado de violación, agresión criminal y secuestro,
cargos que resultaron en una condena de por vida de más de 40 años de prisión. Sin embargo, el día de su exoneración, el 5 de mayo del 2010, se hizo evidente que había sido encarcelado erróneamente durante un largo y doloroso periodo de 29 años. Es importante destacar que Torres nunca se declaró culpable de los delitos de los que lo fue acusado. Su condena se basó en testimonios erróneos de testigos presenciales y en pruebas de ciencia forense no validadas o inadecuadas. Número 1. Clifford Jones. Tiempo en prisión, 30 años. En junio de 1980, una mujer fue violada en un edificio de apartamentos en Manhattan, Nueva York. Un hombre negro con un sombrero negro la atacó y apuñaló a otro hombre durante el incidente. La mujer identificó a Clifford Jones como su agresor entre 58 fotografías de hombres negros. Jones fue condenado en abril de 1981, basándose principalmente en el testimonio de la mujer y en la coincidencia de su descripción física. Fue sentenciado a 18 años a cadena perpetua. En 2008, Jones solicitó pruebas de ADN que podrían exonerarlo, pero la evidencia física había sido destruida. Sin embargo, pruebas posteriores en 2015 revelaron que los cabellos encontrados en la escena no coincidían con Jones. En noviembre del 2016, las condenas de Jones fueron anuladas y los cargos fueron desestimados. Hemos llegado al final. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.